Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos. Bienvenidos a este podcast, El Poder de la Palabra. Y estamos aquí porque queremos, junto con mi hermano, el pastor Elmer Hernández, traerles un programa muy emocionante en el cual estamos viendo el fruto del Espíritu y en esta ocasión vamos a estar hablando de la paciencia. Así que por Wow, favor le rogamos que nos tenga paciencia. paciencia. Este es un fruto, hermano, muy, pero muy difícil. Porque cuando se habla de paciencia es algo difícil de tenerlo. Somos impacientes. Y una de las cosas que uno ve es que lo que está a nuestro alrededor nos lleva a la impaciencia. Usted se ha dado cuenta, Manuel Alfredo, que hoy en casa están esos microwaves. Usted en 30 segundos, un minuto, usted calienta la comida y es impaciente, no quiere esperar. Usted va al market y todo está hecho, ya está ahí solo para que lo lleve y lo caliente. Y no hay paciencia para tener el tiempo para hacer las cosas. O sea, andamos corriendo en este país o donde quiera que usted viva, impaciente para un lado para otro, no ajusta el tiempo y andamos siempre en esas carreras para un lado y otro. Y creo que este fruto es uno de los frutos difíciles porque decir tengo paciencia, qué difícil es. Pero yo considero de que se puede, en el nombre de Jesucristo que se puede. Hay un texto que a mí me gusta mucho que lo dice Santiago 5:8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. O sea, está hablando, tened también vosotros paciencia. Hay personas que se desesperan porque ya están cansados de ser cristianos. Pero, Manuel Alfredo, yo creo que este fruto es un fruto que realmente debemos de pedir al Señor que nos dé esa paciencia. Así es, hermano. Si no hay esta paciencia, prácticamente no, pues es muy perjudicial. Y como decía aquí la escritura que usted mencionaba, es Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, porque la paciencia hace que se firme el corazón, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Y como usted mencionaba, hermano, hoy el mundo es rápido, todo es Es que todo rápido, corre a una velocidad, hermano, vertiginosa, rápido. vertiginas, demasiado, o sea, Mire, hoy, por ejemplo, hoy las personas pueden desayunar aquí en Estados Unidos y ir a cenar en Londres. sí. O sea, todo los lleva hacia una carrera, el trabajo, las cosas en casa, y prácticamente no tenemos paciencia, es muy impaciente. Y creo que, por ejemplo, cuando uno maneja en la calle se da cuenta con la gente que va manejando, ¿va? Hay una impaciencia porque hay cosas que hacer, es cierto, pero uno va alterado. Yo recuerdo en California manejaba 350 millas diarias manejando esos carros blindados y qué difícil me era tener la paciencia, tener que en ese tráfico estar a vuelta de rueda. La única que me traía paz a mi corazón ir leyendo un verso, o ir escuchando una alabanza, o escuchando palabra de Dios a través de un mensaje. Pero uno se da cuenta que uno está en un carril donde todos están impacientes y es donde muchos le sacan los dedos haciéndole mueca o realmente uno se vuelve histérico porque no hay paciencia en sí. Y así está el mundo, impaciente. Pero ¿por qué será, Manuel Alfredo, que cuesta conseguir en estos tiempos gente pacienciosa que tenga cordura y que realmente sea tranquilo, sino que todos andan corriendo? Bueno, hermano, mire, la impaciencia es prácticamente una obra de la carne y todo ser humano, desde que el mundo ha sido un mundo rediseñado y como dijo Juan, un mundo que está bajo el maligno, es un mundo donde la verdad no hay paciencia porque lo que hay es fruto de la carne. Y cuando hay la obra de la carne, siempre se saca ventaja del uno del otro. Y y es eso, o sea, la raíz es el pecado. La raíz es la desobediencia. La raíz es vivir alejado de Dios. No hay paciencia. Todo el mundo quiere sacar ventaja y
es un juego, un rediseño satánico en el cual pues las cosas quieren hacerse rápido, todo se quiere apresurar. ¿Sabe que han habido personas que han asesinado o los han asesinado por no tener paciencia? No sé si usted recuerda, Manuel Alfredo, que bueno, en mi tiempo, cuando yo iba a la escuela y había discusión con un niño, se ponía alguien en medio, ¿verdad? Para ver de que uno peleara. Y ponía la mano así, que no tiene valor de escupir. Pues sabía que al escupir le iba a caer a la otra persona y la persona. Y entonces, pero algunos allí lo prueban a uno en la paciencia. Si uno no tiene paciencia, uno lo hacía. Y yo creo que esto nos conlleva a personas que incluso han muerto por no tener paciencia. O sea, la paciencia, la falta de paciencia es prácticamente ser enojón y ser intolerante, ser así. Y me viene a la memoria una ilustración que ponía un pastor que conozco, donde decía que por impaciente, por enojón, eh, con el que repartidor de los refrescos, el señor repartía, el camión repartidor repartía las rejas de refrescos, ¿se acuerda? Y le decía, mire, aquí hay 10, te llevas 10 y dejas 10, pero por una u otra razón el camionero con su ayudante subió una y no se dio cuenta. Él dijo, no, nada más había 9, no, había 10. No, que nada más eran 9, no, que eran 10, que eran 9. Bueno, se pusieron a discutir tanto el uno con el otro y se fue el señor, el camionero, y nada más apuntó 9, pero yo te di 10, no 9, dice. Al final de cuentas, este señor se impacientó demasiado, se encolerizó, que fue parar al hospital por una impaciencia, por una cólera terrible que le dio, y fue parar al hospital el pobre hombre, y le dio una de esos, Stroke. un stroke, parálisis facial. El caso es que después el camionero, cuando hizo inventario de todo, se dio cuenta que él estaba en el error. Que eran 10. Que eran 10. Y fue a disculparse con el de la tienda. No, pues la verdad fue mi error. Entonces el señor, recapacitando, dijo a su mujer, y todo por una bendita reja de refresco. O sea, qué tristeza, pastor, pero por la La impaciencia impaciencia. ha traído unas obras terribles que a este hombre, pues, quizás se recuperó con el tiempo, pero ya nunca más, o sea, ya no Igual. se vuelve a Vaya, ser qué lo bueno mismo. que al menos no murió, pero fíjate que le doy como forma de testimonio a una persona, una tía que tenía que no tenía paciencia. Mi papá tiene un carro y tiene mozos trabajando. E iba pasando el carro por la calle y estaba mi tía con su hija fuera de la casa. Y le dicen, adiós suegra, cuídeme a la muchacha, le dijeron. Eh, y mi tía comenzó con una impaciencia, un enojo, y tanto fue su coraje y su impotencia que le dio un derrame cerebral. Le dio un derrame. Ahí cayó y murió, hermano, a los 38 años de edad. Entonces mi padre dice, pues mi hermana era así, impaciente, ella no, por cualquier cosita se encolorizaba, por un pollito, por lo que fuera tan pequeño, dice, hacía grandes berrinches. Y qué tremendo, qué consecuencia del no tener ese fruto, hermano, del espíritu, la paciencia. Yo creo, hermano, que en los días que vivimos necesitamos la paciencia para poder soportar todo lo que está viniendo en el mundo, porque mire lo que dice Romanos capítulo 8, 25, pero esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Está hablando de la venida del Señor. Los tiempos en los cuales vivimos son tiempos difíciles en donde necesitamos tener paciencia. Hoy con todas las cosas que están pasando en el mundo y están sucediendo alrededor nuestro, necesitamos estar quietos, en paciencia, que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, hermano, en paciencia, pero la gente no tiene paciencia, hermano. O sea, este, es una obra de la carne manifestadísima. Y el problema es de que muchos cristianos caen en ese juego también. Amén. Muchos que se dicen cristianos caen en ese juego. Bueno, Y Alfredo, ¿y qué podríamos hacer para poder combatir
eso? Bueno, el cristiano que cae en la impaciencia, primeramente arrepentirse, porque es un pecado. O sea, eso es una obra de la carne. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, capítulo 17 en adelante, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque si no eres paciente, quiere decir que no hay fruto de espíritu en tu vida. Y si no hay fruto de espíritu en tu vida, quiere decir que no, la persona no ha nacido de nuevo y simplemente se está engañando. Pero hay cosas difíciles, hermano, porque aunque tenga Cristo, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, pero muchas veces vemos dentro de la iglesia personas impacientes. No determinó la hora del servicio, él mejor se va. En la calle, en ¿Y el tráfico. usted cree que esa persona es nacida de nuevo? No sé, pero me imagino que está peleando con ese fruto. Es impaciente en todo. O sea, que porque llega a la casa no está barrida o porque no está buena la comida. Es impaciente, es una persona colerienta y no es tolerante porque creo yo que alguien con ese don debe reflexionar, tranquilizarse. Yo una vez, hace como 3 años, estaba en un Marques, aquí donde vivo. Yo estaba para pagar en una caja. Luego se me acercó un americano y me comenzó a insultar de la nada. Así de gratis. De la nada, De gratis. de gratis. Que yo era un mojado. Yo soy ciudadano, tengo 40 años viviendo en este país. Más de 40 años, sí. Y me empezó a insultar de una manera que me dijo, deberías irte a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Y a gritos. Y yo dije, Señor, dame la paciencia, Señor. Yo sentía las ganas de empuñar mi puño y golpearlo. Y yo pienso que eso era lo que él quería, ¿va? Porque pues en un Márquez me hubieran echado preso y capaz que al Márquez le sacan dineral, ¿va? Pero el fruto del Espíritu, y en ese momento, créame, como que mi cuerpo me decía, responde. Yo decía, ¿de dónde tengo el fruto de la paciencia? Lo dejé que hablara y hablar y todos, un montón de gente viendo la actitud mía. Muchos decían, ¿que acaso no eres hombre para que contestes? ¿Acaso no puedes responder igual que él? Yo estaba entendiendo todo lo que me decía y podía responderlo. Pero yo dije, pero ¿dónde está? Soy un hijo de Dios. Soy un nacido de nuevo. Si me pongo a pelear con él, me vuelvo igual que él. Después me di cuenta qué hermoso es tener la paciencia. Qué hermoso es uno. Bien me hubiera matado o lo hubiera matado de un golpe o nos hubiéramos peleado y hubiera ido a parar a la cárcel. No sé qué cosas hubieran pasado. Pero el hombre era un impaciente que era un hombre pues realmente usado por Satanás. Y yo Sí. creo que hay momentos en la vida, hermano, que uno debe de tener esa paciencia y tener esa capacidad de cerrar la boca. Por ejemplo, pasa mucho en los matrimonios, hermano Alfredo. Oh, sí. Con la esposa o con los hijos, hasta con el gato, ¿verdad? Aleluya. O con el perro. Hay que tener paciencia. Ese tipo es un problema, es una obra de la carne, una obra de las tinieblas y se apodera de la persona y en parte también, pastor, quiero decirle que también se debe a veces al tipo de temperamento que tenga la persona. A veces las personas por temperamento como que parece ser que se les cruzó un cablecito por ahí, quedaron alterados y, e incluso, por ejemplo, si los padres tomaron alcohol, fumaban drogas, hacían drogas, a veces los niños salen todos así, todos alterados, hermano. O sea, también no crea que es algo de demoníaco, ¿no? Pero yo También, creo que sí Dios puede cambiar eso. o no, de que Dios puede. Pero aquí, ese tipo de personas necesitan más someterse a Dios y arrepentirse, hermano, porque la paciencia, le digo, ha causado unos problemas Graves. graves, Por ejemplo, asesinatos. hermano, ¿pero cuántos no se han separado del hogar, han perdido sus hogares, sus hijos, su esposa o a viceversa por no tener paciencia? En una ocasión llegó un señor a su casa, dice una anécdota, ¿no? Y había varios niños. Y cuando llegó, él vio a la mujer que estaba que se la llevaba, como dice, se la llevaba. No decimos lo demás, ¿no? Se la estaba llevando. Estaba así toda enojada y llega él y
Los niños la tenían ya loca la pobre señora, y le dio la comida, se le dio así fría, y las tortillas se le dio así fría. El señor lo único que hizo fue comió, y el niño lo estaba viendo, y dice: papá, te admiro, dice, veo que tienes mucha paciencia. Dice: hijo, dice, tengo paciencia con tu mamá porque la amo y porque sé de que todos ustedes la sacan de quicio a veces, o sea, porque había muchos niños. Pero ese fue un buen ejemplo, hermano, pero ha ¿Será que habido, nos hace falta amor para poder tener esa paciencia, pues, hermano? nos hace falta Espíritu Santo. Porque realmente, bueno, pues digamos que el mundo no tiene paciencia, ¿va? No, hermano. A fin y al cabo no tienen a Cristo, pero ¿qué de aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones? Bueno, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, hermano. O sea, los que tenemos a Cristo en nuestros corazones tenemos que aprender a ser pacientes, tal como nos lo dice la Escritura. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero hermano, a como están los tiempos hoy en día, la gente no tiene paciencia. Mire, es que querramos o no, el mundo ha moldeado nuestra forma de ser de tal manera de que queremos que Dios actúe a la voz de ya. No Que tenemos no paciencia. tenemos paciencia. Tiene que ir ya. Ya. Y no acepto un no por respuesta, dijo una vez una persona. O Señor, dándole instrucciones a Dios, o sea, ahora lo declaro, lo decreto, lo confieso y lo afirmo. Y bueno, hermano, el cristiano, las cosas no son así. Porque aquí el único soberano absoluto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él dijo Eclesiastés en una palabra, en Eclesiastés, la palabra del rey es que con autoridad. ¿Y quién le dirá por qué haces esto? No, Dios tiene autoridad. También se lo dijo a Job. Sí, así es, hermano. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo vemos aquí. Pacientemente tenemos que esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es rey. Amén. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero si Dios ve altanería, ¿usted cree, pastor, que Dios se va a acercar a la persona? Creo que no, porque una persona impaciente, hermano, es una persona que no sabe esperar. Altanera. No sabe esperar. Por ejemplo, y vi de que he visto mucha gente, he conocido gente que le pide al Señor, por ejemplo, una petición y Dios no le ha contestado en el momento que él o ella quiere. Es tan impaciente y lo que hacen es dejan el evangelio, se van. Yo he escuchado personas decirme, no, porque Dios no me ha contestado, he esperado demasiado y Dios no ha querido escucharme. O sea, palabras como esas, como que tiene que ser en el momento que tú dices, donde tú dices y cuando tú dices, o que yo. Ahora, yo creo que debemos de tener paciencia, pedirle al Señor ese fruto del Espíritu en nosotros, porque realmente nos vemos con tanta gente impaciente afuera y nosotros no podemos caer en eso. Porque sabes que la impaciencia también nos va a traer malas pasadas, Oh, hermano. sí, hermano. Créame que sí, la impaciencia, por impaciente, ¿cuántos matrimonios no se han roto? ¿Cuántos homicidios se han cometido Así es. por una impaciencia? O sea, hermano, eso es una obra de la carne, una obra de las tinieblas, y eso ha arrastrado mucha gente al infierno. Lo que se tiene que hacer es pedirle a Dios misericordia, pedirle la ayuda de su Santo Espíritu, porque es la única manera que Dios nos va a contestar, hermano. Una persona altanera, Dios no la quiere, o sea, Dios lo ve de lejos. Dice, acuérdense que dice la Escritura que Dios mira a los humildes, pero a los orgullosos de lejos los está mirando, Hay que hermano. practicar la paciencia, hermano. Y esto es una de las cosas que a diario las tenemos que practicar. Uno puede hasta cierto punto, pastor, sí, pero Uno sabe, hermano, cuando uno la riega, cuando pues sí, mire, yo recuerdo, hubo un tiempo en mi niñez o en mi adolescencia que yo cuando me enojaba tiraba cosas bueno, sin darme cuenta, hacía o sea, berrinche. de enojo, impaciente, le lloré al Señor, Señor, esto no es de un hijo de Dios. Me encolerizaba en algo que no me gustaba. Mire, incluso llegué, no sé si usted, pero en su país que se tropieza y casi se le cae la uña Del dedo del chiquito. pie, ¿saben? Llegué a hacerlo de seguirme golpeando,
O sea, como una impaciencia o sea, y yo digo, bueno, esto sí puede llegar al grado que uno puede perder hasta la razón de impaciente, pero Pero fíjese, pastor, ahorita que acaba de decir eso, as- la impaciencia es como un caballo, desbocado. así, desbocado, un caballo salvaje. Amén. Pero ¿qué es necesario para domar un caballo? El Frenos. freno, la soga y el entrenamiento. Ahora, a veces lo que Dios utiliza para domar a la persona es el quebrantamiento. Amén. Y la persona dice, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. ¿Por qué? Porque no quieren ellos practicar la paciencia de sí mismos. Dicen que pedir paciencia es pedirle a Dios que le traiga más pruebas. Es lo que le iba a decir. O sea, dice, Señor, dame paciencia. Y de momento, ¡pum!, hay un problema. Y que es que no pueden salir del problema porque el problema tiene su proceso. Tiene su proceso. Mire, cuando nos ha tocado ir al doctor o al hospital, por eso le llaman paciente, porque uno está, las horas pasan tan lentamente, todo va en cámara Y lenta, aunque usted esté muriendo. y aunque se esté muriendo ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque los doctores tienen que ver por los resultados, los análisis, y tienen que ver todas esas cosas, por eso le Y llaman uno ve la, paciente. y uno ve la frialdad de ellos, vea, y uno se está muriendo. O le duele, pero yo creo que esa es una buena enseñanza porque lo que hizo usted, uno es el paciente. Ahora, realmente, hermano, en estos tiempos que vivimos necesitamos ese fruto en nuestras vidas, pedirle al Señor que nos ayude a que esa paciencia en nuestras vidas se desarrolle, porque, Amén. y ¿sabe qué? Eso es algo que lo puede probar a diario, hermano, con personas que trabajan en el trabajo, con sus amigos, con el jefe, vecinos, con todos los que uno le rodean alrededor de uno. Y ahí hay que probar la paciencia. Yo le decía al Señor, Señor, lo que yo más deseo es en mi vida es paciencia. Si tú me estás dando al pastorado, Señor, yo tengo que tener paciencia con el pueblo, tengo que tolerarlos, tengo que amarlos y aunque pues sea impaciente, tengo que escucharlos y dame esa paciencia. Y le he rogado al Señor con todo mi corazón que ese fruto se haga vida en mí. Y sí sucede, hermano. Ahora, la paciencia es algo que viene solamente de Dios, pero le voy a decir algo. Hay personas, hermanos, que por naturaleza son impacientes y toman decisiones, que le digo, a veces las personas quedaron alteradas por drogas, o sea, o por Esas personas que van a una la mala guerra, las enseñanza, que van a la guerra y vuelven, ¿verdad? exactamente, por traumas. Esas personas necesitan buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Ahora, ¿qué puede hacer una persona? Buscar la mejor ayuda psicológica, psiquiátrica, que es la ayuda divina, la ayuda del Amén. Espíritu Santo. Pero obviamente hay gente que todavía no está entrenado en eso. Mire, una persona que tenga ese tipo de problemas debería buscar consejo de persona mayor. Por ejemplo, tengo un amigo que se altera, pero ha tomado decisiones tontas así por ser intemperante el pobre hombre. Y últimamente, hey, fíjate que me está pasando esto y esto y esto y esto. Mira, hazle así, acá, y ya lo ubico. Digo, cuando menos estoy contento porque cuando menos ya está empezando a buscar ayuda. Y eso es lo que queremos, amigos. O sea, si tú eres una persona impaciente, por favor piensa las cosas dos veces, pídele a Dios que te dé ayuda y si no, ve con una persona, busca ayuda quizás del psicólogo, del psiquiatra, pero preferiblemente de la Biblia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y cuando hay paciencia, pastor, prácticamente va a haber pruebas. Es más, las pruebas siempre van a venir, el quebrantamiento, pastor, Amén. siempre va a venir. Póngale que como consejo también quizás estás pasando problemas de impaciencia con tus hijos, situaciones en tu vida que no hayas que hacer y estás impaciente. Y no tomes decisiones en impaciencia No, ni arrebatadamente. Pídele a Dios que te dé esa paciencia en su momento para poder actuar, porque realmente puedes arrepentirte después. Hay un momento para todo, hermano. Siempre cuando uno sabe esperar y como para cuando hay un problema en el hogar,
pídele a Dios esa paciencia, en qué momento tienes que actuar, en qué momento tienes que decir las cosas, porque hay un momento para todo, pero hay un momento en donde debes mejor callar y esperar, porque esa es parte del fruto del Espíritu, la paciencia. Así es que creo que la paciencia es un fruto que necesitamos tanto en nuestras vidas para poder ser exitosos, primeramente espiritual, en el hogar, con los hijos, con la esposa, si tienes un negocio, en tu negocio, con todas las personas que rodean tu vida. La paciencia tiene que ser parte de tu vida para que vivas en paz y tranquilo, pero solamente se puede encontrar en el Señor la paciencia. Es más, quieran o no, todos vamos a tener o todos somos pasados por la prueba. Todos pasamos el quebrantamiento tarde que Y temprano. mire, un ejemplo, hermano, fue cuando el Señor Jesús fue a la cruz. Ujú. Hubo un momento que el pensar que tenía que ser azotados por los que venía a morir, por aquellos que les había dado de comer alimentos, a uno 3,000, a otros 5,000, había sanado decenas de personas y esto lo iban a injuriar, lo iban a golpear, lo iban a escupir. Ahora, él probablemente su carne lo tenía impaciente y ya no tarda en arrestarme. Pero ¿qué hizo? Fue al Getsemaní a buscar a Dios, a su Padre. Fue al Getsemaní y le pidió a sus hermanos, a sus discípulos, que oraran por él. Yo creo, y ahí Dios lo fortaleció, Dios le dio ese momento que esperara y se va. Ya ve que llegan a arrestarlo y él está tranquilo, ya sabía lo que iba a pasar, pero estaba de lo más tranquilo. Pero yo creo que haber tenido una impaciencia dentro de su corazón, su cuerpo, ya lo que tiene que pasar, que Ya estaba pase ya. resignado. Sí, Bueno, obviamente, porque Él era nuestro Señor. Ahora, y porque ya se nos está acabando el tiempo, a mí me gustaría, pastor, que meditáramos lo que dice aquí la Escritura. El Salmo 40, dice el salmista, pacientemente, dice, esperé a Jehová. Y cuando esperé pacientemente, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué pasa cuando la persona es paciente? Me hizo sacar, dice, ¿de dónde? del pozo de Del la pozo de la desesperación. desesperación. Es un pozo donde no hay salida, del lodo cenagoso. ¿Usted alguna vez se ha atascado en el lodo? ¿Verdad qué Sí, feo es sí, salir de sí. eso? Casi no se puede salir. Entonces dice, y puso mis pies sobre peña, o sea, sobre algo firme, y enderezó mis pasos. Cuando la persona tiene paciencia, cuando tú y yo aprendemos la paciencia, amado hermano, amado amigo, entonces Dios nos va a sacar del pozo de la desesperación y del lago cenagoso. ¿Y qué pasa luego? Como dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. El resultado. Es el resultado. Y luego dice, el que tiene paciencia es un hombre bienaventurado. Bienaventurado el hombre, ¿qué más dice el pastor? El, Que puso en Jehová su confianza ujú. y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Amén, pastor. O sea, esa es una característica muy bonita que tenemos que ver, porque la paciencia es algo que solamente Dios puede dar por medio de su Amén. Santo Solo Espíritu. Dios. Entonces, una persona impaciente es una persona contenciosa, una obra de la carne, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así Por es. eso invitamos a nuestros hermanos que son impacientes, si son hermanos impacientes, que le pidan perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no están haciendo morir las obras de la carne. Y el apóstol Pablo dice, haced morir, el Espíritu Santo, haced morir pues las obras de la carne. Y nuestros amigos que son impacientes por naturaleza, pues que se arrepientan y Reciban a Cristo en sus que corazones. reciban a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que se empiecen a congregar en una iglesia, que empiecen a leer la Biblia y que Ah, busquen ayuda. amén. Porque si no buscan ayuda por una impaciencia, pueden perder fortunas o pueden perder incluso las personas por no tener paciencia, cometen cosas y Voy a perder aún la vida. sí pueden perder una vida. Hermano Alfredo, ¿qué le parece si oramos por aquellos que necesiten este fruto, que necesitamos este fruto? Amén, pastor.
Ore, Vamos hermano. a darle gracias, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están viendo este programa, Señor. Tú has puesto en nuestros corazones hablar de este fruto de la paciencia. Señor, hemos hablado de lo difícil que es, Señor, obtener paciencia por nosotros mismos. Pero sé que por ti sí podemos tener esa paciencia. Mira cuántos oyentes o aquellos que están viendo este programa, Señor, necesitan la ayuda de la paciencia. Están en momentos difíciles en donde sus hogares están siendo destruidos, sus hijos se les están yendo, están alejando de la iglesia, Señor. Están teniendo muchos problemas por la impaciencia y ese fruto, Señor, lo necesitan, lo necesitamos. Señor, te pido que tú obres de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este fruto se haga vida en nosotros. Muchas gracias por cada uno de aquellos, Señor, que ha abierto su corazón y ha recibido este fruto del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Deseamos que este programa haya sido de mucha bendición y nos gustaría, hermano Alfredo, que saber de los que nos Así es, por están favor, viendo. déjenos su comentario, díganos de dónde nos está viendo, si necesita oración, también Amén. póngala ahí en los comentarios. Y si no se ha suscrito al canal, suscríbase, denle un me gusta y comparta, por favor. Y gracias por haber tenido paciencia con nosotros. Que Dios les Aleluya. bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.